familia dominicana, porque es toda la familia que prefiere esta noche María Cela todos los días a las 8 de la noche. Gracias por ese gran honor que nos hacen mi compañera Diana Lora desde Canadá y yo, como siempre, sumamente nos sentimos muy comprometidas con todos ustedes y esto nos hace sentir muy humildes. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y además, sabiendo de la importancia del programa que tenemos en la noche de hoy, porque hasta este momento Mario Fernández, uno de los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, no había hablado públicamente sobre la situación que se está dando dentro de ese órgano de control y lo va a hacer por primera vez esta noche aquí en este programa. Así es, lo va a hacer dentro de unos minutos, pero antes queremos desearle pronta recuperación a nuestra querida Altagracia Salazar, que pasó un susto con una arritmia, estuvo interna en cuidados intensivos, o sea que fue serio porque no cedía, pero ya está recuperándose, que le baje un poquito, como deseamos todos, al trabajo, a la carga de trabajo que muchas veces pone una gran presión sobre los hombros de todos nosotros, porque ella es muy necesaria, como le decía yo en el Instagram, para este país y sobre todo para su familia. Así es que un beso Así grande, mismo. Altagracia, que tus orquídeas te extrañan. Así es que ponte bien rápido. Y vamos a empezar. Así Yo me voy mismo. a ir sentando porque, como ustedes saben, Faride en el día de hoy no va a estar con nosotros, ya que ella podría, en el hipotético caso de que se determinara después de una investigación que la Cámara de Cuentas, el Pleno de la Cámara de Cuentas, debe ir a un juicio político, ella podría ser jurado en ese juicio y no debe involucrarse en estas conversaciones. Como decía Diana, Mario Arturo Fernández es una persona discreta, es una persona que aceptó el cargo de ser uno de los miembros de este pleno con la ilusión, como teníamos todos o tenemos todos, de que la Cámara de Cuentas por fin empezara a hacer cuentas. Es un órgano extrapoder fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad que lleva un tiempo en crisis. Aquí hemos hablado en muchas oportunidades del tema, pero esta crisis se ha visto recrudecida luego de las declaraciones de su presidente, Janel Ramírez, hace cerca de 2 semanas en el programa El Día, lo que demostró, denunciando en ese momento una situación de ingobernabilidad en el Pleno, lo que ha dado entonces al traste con todo lo demás, los ataques de los diferentes partidos y el posible juicio político. Por eso le vamos a dar la bienvenida. Él es abogado, lleva toda la vida ejerciendo el derecho, es notario público, ha tenido que ver, bueno, ha sido asesor de bancos de la Pucamaima, una persona con una gran reputación en Santiago, limpia, honesta, que desde hace 10 años además se involucró precisamente en el activismo de la lucha contra la corrupción y la impunidad, fundando Santiago Somos Todos, siendo también partícipe de la ONG Masada. Y ustedes saben que, entre otras organizaciones, que ese grupo de santiagueros fue fundamental para derrocar un sistema contra el que todavía se está luchando, el de la corrupción gubernamental. Así es que vamos a darle la bienvenida en este momento a don Mario Arturo Fernández Burgos. Gracias por estar con nosotros, Mario. Un placer. Mío. Qué bueno tenerlo y claro, como decía Diana, como decía yo, hasta ahora es la única persona que no ha sido mencionada dentro de todo este conflicto, pero dada su credibilidad, nos alegra mucho que pueda estar con nosotros porque sabemos que su palabra, señores, que su palabra no está comprometida con ningún otro interés que no sea el beneficio de la sociedad. Y vamos a empezar, Mario, haciendo la pregunta que todo el mundo quiere saber. Después de las declaraciones de Janel Ramírez, ya habíamos tenido anteriormente el escándalo de que se había sido acusado de acoso laboral, se había hablado de ciertas discrepancias entre los miembros del Pleno, pero después de esas declaraciones, pues aparentemente se ha destapado una olla de grillos. Y nosotros queremos saber qué es lo que realmente ha pasado en esos meses post ese otro conato de escándalo dentro de la Cámara de Cuentas. Lo primero que tengo que decirte es que
a raíz de las investigaciones especiales que sirvió la Cámara de Cuentas a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción, salieron elementos claves y determinantes que puede detectar una investigación especial, pero no una auditoría financiera. Mientras laborábamos jornadas de 18 y 20 horas de trabajo, se construyó a lo interno de la Cámara de Cuentas un expediente de acoso, un falso expediente de acoso, con la finalidad de anular la mitad de la población al momento de valorar lo que era la presidencia de la Cámara de Cuentas. Entonces, esa revelación... Falso documento de acoso. Sí. Se han presentado grabaciones, cortes que sugieren algo más que un trato simplemente entre personas que trabajan en una institución. Estoy diciendo esto porque es lo que mucha gente dice, eso hay que investigarlo porque esas cortes, dentro del marco de qué, en qué contexto se hizo esa grabación y qué es lo que ha salido. Ese es un audio que fue tomado en una reunión con la dirección jurídica en la que el presidente se explaya durante 45 minutos, 47 segundos, wow. Y de los cuales se toma una pequeña parte, se edita, una se acelera y otra se pone más lenta para crear un efecto que parece con una conversación privada donde hay una especie de seducción cuando es una reunión con el equipo de la dirección jurídica. Estaba todo el pleno. O sea, usted lo que está diciendo, don Mario, es que eso fue un montaje. Eso fue un montaje editado de 45 minutos, 47 segundos, sacaron una fracción y fue editada para deliberadamente inducir a que se trataba de una seducción privada. ¿Y ese audio original, quién lo tiene, está? Sí. ¿Se puede demostrar que eso que se sacó se editó para...? Ese audio fue tomado por una de las denunciantes. Una de las muchachas denunciantes, exacto. Pero el audio original lo tienen. Sí, lo tienen ellos y también tenemos acceso a él. Okay. Pero usted dice, don Mario, que esto ocurrió al mismo tiempo en que ustedes estaban trabajando en una de las auditorías que le había solicitado el Ministerio Público. Imaginamos que se está refiriendo a alguno de los grandes casos de corrupción que están en los tribunales en este momento. ¿Se puede saber cuál era? A principios del mes de diciembre del 2021, trabajamos 9 investigaciones especiales, dentro de los cuales están los casos principales que se encuentran ahora mismo en la justicia. Entonces, esas jornadas eran muy extensas y con quien trabajan los miembros, básicamente al momento de emitir los informes de auditoría, es con la dirección jurídica y con la dirección de auditoría. Por eso existió una proximidad inusual durante 2 días. Ok. Mucha gente ha dicho que por qué no se le ha cuestionado todavía al presidente de la Cámara de Cuentas por parte del Ministerio Público. Yo supongo porque por los pocos méritos que tiene esa denuncia. Ok. ¿Qué pasó después de eso? Que pareció que las aguas volvieron a su nivel, que se calmaron. Sí, pero ya yo entiendo que el sistema de impunidad se alertó. No solamente preparó ese expediente que revela 10 meses después, sino que se orquestó una estructura mediática para difamar a la Cámara de Cuentas y muy particularmente a su presidente. Pero a lo interno del Pleno. Sí, exactamente. Se articula tanto al interno del Pleno como hacia afuera, porque las comunicaciones que salen de adentro del Pleno. Incluso hay imágenes de chat privado de los 5 miembros. Así que es de adentro. Diana, estaba Don Mario, descríbanos cómo ha estado funcionando el Pleno durante los últimos meses. ¿Se han estado reuniendo de manera periódica y qué ha estado pasando en esos plenos? Hemos tenido reuniones, igual que no con tanta frecuencia, porque vivimos en una zozobra.
hemos estado La atmósfera, muy expuestos, muy condicionados, pero seguimos trabajando igualmente intenso. Así que incluso de la comunicación que filtraron a la prensa, ya hay 4 auditorías que pasaron en el Pleno, ok, incluyendo la semana pasada. ok. Hay otra cosa. Él denunció en esa entrevista de que había querido instaurar incluir dentro de la Cámara de Cuentas auditores expertos para dirigir diversos equipos, 4 equipos específicamente, Sí. y desvincular a algunas personas, Sí. pero que no tiene poder. Evidentemente todavía la ley de Cámara de Cuentas podría mejorarse porque no tendría poder. Sin embargo, hay unos fondos, hay cerca de 500 millones de pesos o más. 700. 700 millones de pesos en fondos para aumentar la cantidad de empleados de la Cámara de Cuentas para poder suplir la necesidad que tienen. Tiene 2 propósitos. Hoy en día, la auditoría a nivel mundial ha emigrado a la inteligencia artificial y a la tecnología. Nosotros todavía estamos en la prehistoria y haciendo autopsias. Nosotros tenemos los recursos disponibles para desarrollar esa herramienta que hoy funciona en México, en Colombia, en Perú, y que podríamos estar utilizando desde hace año y medio. Sin embargo, porque no hemos podido conseguir que 3 personas se pongan de acuerdo para que esa herramienta utilísima en manos del Estado pueda estar fiscalizando toda la ejecución del presupuesto nacional. ¿Qué es lo que se objeta? ¿Qué es lo que se dice? Cada cual tiene una idea diferente, pero realmente eso existe ya. No hay que descubrir la fórmula del agua tibia, solo hay que implementarlo y suplir la información. ¿Y el pleno Sabemos- ilegal? Perdón, Diana. Sabemos desde hace tiempo que hay una división dentro del Pleno de la Cámara, que por un lado están las 3 miembros femeninas y por el otro lado están Janel y usted. Janel denunciaba hace un par de semanas que incluso han tenido que tomar decisiones ilegales porque se impone la mayoría en el Pleno. ¿Usted está de acuerdo con esas declaraciones de Janel? ¿Se han tenido que tomar decisiones ilegales? ¿Qué ha pasado en ese sentido? Bueno, hay que ubicarse en el contexto, Exacto. porque la Constitución da un mandato a la Cámara de Cuentas de auditar el presupuesto nacional, la ejecución del presupuesto nacional. Y eso la Cámara de Cuentas nunca lo ha hecho en la historia. Es decir, que cuando tú inobservas una disposición de la Constitución, que es la ley de leyes, y eso es aprobado por la mayoría del Pleno, obviamente se está refiriendo a que eso no cumple con el mandato constitucional de auditar los fondos que eroga el Estado. ¿Y por qué no se ha hecho, Mario? ¿Por qué no se ha hecho? Porque por decisión de quien coordina esa área, no se ha iniciado la auditoría cuando debe iniciarse, porque no puede ser, el Estado Dominicano no se puede auditar en un mes, necesita empezar el 1 de enero de cada año para tomar las evidencias y hacer los procedimientos del lugar. Entonces, hay empresas de este país que toman 6 y 8 meses para ser auditadas. El Estado Dominicano no puede ser auditado en 30 días. Jamás. A partir de las emisiones de los informes que suplen la Dirección de Presupuesto. Sí, pero la Hacienda pregunta y sería, ¿por qué no se ha puesto a correr ese engranaje? ¿Cuál es el impasse? ¿Quién es que se opone? Nosotros suscribimos un acuerdo dentro de los 15 días de habernos instalado en la Cámara de Cuentas para darle cumplimiento a ese requerimiento constitucional. Pero no es posible porque si no hay 3 que estén de acuerdo. Si no hay consenso. Bien, hablando de eso y de todo esto, él denunció algo grave también, que se hizo un pleno ilegal, en forma ilegal. Se hizo una reunión del Pleno. Una sí. reunión del Pleno y se tomaron decisiones contradiciendo las que se habían tomado anteriormente en otra reunión del Pleno cuando él no estaba presente. Esos videos existen. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Es que la suplencia del presidente no es subjetiva. La vicepresidenta
de la República no puede decidir el día que suple al presidente, sino que deben darse determinadas condiciones que establece la ley. Ok. Es ausencia, enfermedad, ¿Qué decisiones incapacidad. se habían tomado anteriormente que fueron derogadas? Entre ellas la designación de 2 de los directores de auditoría, de los 4 que están en proyecto para activar la auditoría a nivel de que podamos correr 4 carriles simultáneos. Exacto. Y no un embudo como hay hasta ahora, que es 200, 300 auditores para un solo director que no tiene la capacidad de firmar ni de revisar los informes como se merece este país. ¿Alguna desvinculación se había decidido en esa reunión anterior y esa persona, o sea, quién no estuvo en esa reunión anterior que luego hizo que se cambiara de opinión? Porque si decidieron eso en una reunión anterior del Pleno y luego todo cambió, una persona tuvo que haber sido el responsable de ese cambio. Bueno, en el Pleno anterior solamente habían 4 miembros. ¿Quién faltaba? Faltaba la secretaria y en el siguiente Pleno Faltaba ya la secretaria, la estaba. señora Tomasina Exacto, Tolentino. sí. ¿Y en el siguiente Pleno? Ella estaba. Ella estaba. Sí. ¿Y entonces qué pasó con ustedes Lo que dos? se introdujo fue un tema que vamos a hacer un tema de reflexión, se socializó eso. Vamos a tener un tema de reflexión, pero cuando se fue a tocar el tema, había una lista de dejar sin efecto una cantidad de nombramientos y desvinculaciones que ya se habían adoptado en una sesión anterior. Obviamente que cuando uno va a un pleno, tiene que tener con 48 horas de anticipación la documentación de sustento. No puede sorprender a los miembros con una... Yo voy a hablar de las águilas y cuando llega el momento, no, yo tengo aquí 20 cosas más que eso es lo que vamos a tratar. Don Mario, para entender la importancia de esas desvinculaciones, actualmente en la Cámara de Cuentas todavía hay personal de ese que se ha denunciado tantas veces y que incluso confesó el mismo presidente anterior de la Cámara de Cuentas que maquillaban auditorías. ¿Todavía hay de ese personal anterior ahí trabajando en las auditorías actualmente? Así es, ahí sigue el mismo personal, la misma estructura, la No se ha misma podido metodología, desvincular a nadie. las mismas viejas malas prácticas, que es lo que hemos querido tratar de desterrar de la Cámara de Cuentas. Hubo un empleado con el que ustedes tuvieron contacto que tuvo que emigrar, que tuvo que irse del país. ¿Qué fue lo que pasó con él? Con ese miembro de la Cámara de Cuentas que ahora no está. Bueno, ese es un caso que narró, creo que un programa de televisión que yo no tengo la información. Bien, vamos a hablar entonces de lo último que salió con relación al acceso a todas las actas, a los plenos. Todo eso debe estar, por la ley de libre información, disponible para el público, no solamente para la Cámara de Diputados, que es la que va a hacer la investigación, sino para otras instituciones, por ejemplo. Participación Ciudadana ya incluso hizo un estudio de lo que estaba pasando, una radiografía, y lo dio a conocer, pero nadie ha podido ver nada de esto. Todo es lo que ustedes dicen, porque ni siquiera ellas han hablado. ¿Por qué no se ha dado a conocer esto públicamente? ¿Por qué se le niega? Hay una normativa interna de la Cámara de Cuentas que se adoptó un mes antes de la llegada de los actuales miembros. Para reintroducir ese tema a pleno, yo tengo la propuesta y ya se la hice al presidente en la mañana de hoy, de que lo llevemos al pleno, que se apruebe o que se rechace, pero yo soy partidario de que todo lo que pasa en la Cámara de Cuentas debe ser absolutamente transparente y no debe haber ninguna reserva de ningún tipo. Ustedes no tienen... Bueno, Mario, ya la comisión de la Cámara de Diputados ha solicitado una serie de documentos. Yo me imagino que al Congreso por lo menos se lo darán. Todavía no hemos recibido al día de hoy una solicitud de parte del Congreso. Ok. Así que, aunque hay versiones en la prensa, pero formalmente no hemos recibido no la han tal recibido. Solicitud. Okay. Mire, don Mario, a propósito de la investigación que hará ahora la Cámara de Diputados, parece un hecho que va a haber un juicio político, aunque no se haya decidido aún, parece que esa es la línea, porque cuando uno escucha a los voceros de todos los partidos, por ahí va la cosa. Habrá juicio político.
¿Cuál es la reflexión suya de todo esto? Bueno, yo creo que nosotros tuvimos un asunto que era de origen, que debió haberse manejado en un principio. Aún creo que hay oportunidad para rectificar y reencaminar la Cámara de Sí, Cuentas, sí, y que la Cámara de Cuentas esté en condiciones de producir más de 100 informes en lo que les resta de gestión. Pero necesitamos que nos den la salida de las herramientas artificiales que nos permitan tener los 4 directores de auditoría y que podamos garantizar la calidad de los informes, que es determinante. La calidad de los informes, si no se garantiza, los procesos penales podrían ser afectados. Que yo creo que es el fin último de todo lo que está pasando ahora mismo. El fin último es no solamente minar a la Cámara de Cuentas, sino sobre todo los expedientes y los procesos que conoce la justicia en este momento. entonces usted, como es un hombre muy inteligente, porque se han manejado muchas hipótesis sobre esto, muchas teorías, de que si esto es una lucha de egos, que si esto es porque el presidente quiere tomar decisiones por encima de los demás, que si es porque los partidos políticos se han infiltrado en la Cámara de Cuentas, a pesar de que no hay una vinculación de ninguno de los miembros del Pleno con ningún partido político, o cuál es la verdadera razón de lo que está ocurriendo. Usted acaba de decir que esto es para impedir que se presenten los informes, que haya más auditorías, que se coadyuve en la lucha contra la corrupción al Ministerio Público. Hay una pregunta elemental que se hacen los abogados para seguir la ruta de un caso, y es ¿a quién beneficia el crimen? El único que se beneficia en este caso es la corrupción impune, y es una lucha que debe librar la ciudadanía y no debe desentenderse de lo que representa lo que ahora está en juego en la Cámara de Cuentas. Si hubiera un juicio Don político Mario. y fueran desvinculados los 5 miembros del Pleno, como se ha manejado, ¿qué pasaría con esa Cámara de Cuentas en lo que se escogen nuevos miembros, etcétera? Lo primero ¿Qué es que pasaría con todo esto? implicaría la suspensión de todo, De todo, incluyendo de todos los procesos. de todos los procesos, incluyendo los pagos, que habría que comenzar algunas cosas muy atrás. Don Mario, ¿qué usted espera del Congreso Nacional en este momento, en esta situación? Yo espero que no haya tantos prejuicios en cuanto a la Cámara de Cuentas, y que podamos incorporarnos como en una comisión y juntos poder alcanzar un entendimiento que beneficie a nuestro país. ¿Y usted todavía Se tiene han esa esperanza? quejado. Sí, ¿Tiene esa esperanza de verdad, don yo Mario? sí, soy un hombre de fe. ¿Y usted cree, Don Mario, cree que lo que salga de la Cámara de Cuentas, ya después de todo lo que ha pasado, tendrá la credibilidad? Sí, si se puede someter a un proceso de revisión de calidad, lo que salga de la Cámara de Cuentas es absolutamente válido. Pero ¿usted cree que todavía esos 5 miembros, incluyéndolo a usted, pueden trabajar juntos? Yo creo que sí, porque la irracionalidad no es ajena al hombre y a la mujer. La ley habrá que cambiarla en un futuro, es Sí, una que deuda pendiente la también. ingobernabilidad surge de la ley, Del sistema. porque la ley atribuye a unos unas actuaciones, pero entonces para poderla ejecutar depende de otros. Entonces eso es lo que genera la ingobernabilidad. Por ejemplo, el presidente es responsable de garantizar la calidad, pero no puede nombrar ni una sola persona. Solamente el Pleno nombra. Entonces, Usted que ha sido una persona que luchó tantos años en contra de la corrupción, ¿qué significaría para usted que fuera sometido a un juicio político y que fuera desvinculado de sus funciones en lo personal? Bueno, actuar correctamente y que te ocurra algo incorrecto es válido. Yo asumo la responsabilidad de que si actúo de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo correcto y a lo justo delante de Dios, prefiero que sea sometido a un juicio político y destituido en esa condición. ¿A usted le gustaría hacerle algún llamado o decirle algo a los otros miembros, a las otras miembros del Pleno? Yo creo que
La esperanza del pueblo dominicano nace de una correcta gestión de la Cámara de Cuentas y de ahí la mejoría de la calidad de vida de todos los dominicanos. Muchas gracias, don Mario, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos el resto de nuestro contenido. Ya volvemos.